Hola, hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo en este rincón de internet, te doy una bienvenida súper especial, y si ya eres de la casa sabes que te queremos un montón. Hoy venimos cargaditos de información, de esa que nos hace suspirar y especular hasta la madrugada, porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos literalmente. El título lo dice todo. Amigos de Ande y Kerem confirman siempre estuvieron juntos. Sí, han leído bien. Esa pareja que nos robó el corazón, que nos hizo soñar despiertos y que a pesar de los rumores, de las idas y venidas, hoy parece que sus círculos más cercanos vienen a poner punto final. ¿Confirmación definitiva? ¿Aclaración que rompe con todo lo que creíamos? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta bomba noticiosa que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y, por supuesto, a todos sus fans alrededor del globo. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia que promete emociones fuertes, les recuerdo lo de siempre y es súper importante para nosotros. Si aún no lo han hecho, por favor, denle ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad y ustedes nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar con este temazo. Para quienes quizás estén aterrizando recién en este planeta del entretenimiento turco, o para los despistados que viven bajo una roca digital, Hande Yilmaz, conocida mundialmente como Hande Erçel, y Kerem Bürsin, son dos de los actores más queridos y populares de Turquía. Su química en pantalla en la serie Sen Kalkapm fue tan explosiva, tan real, que traspasó la ficción y conquistó a millones de corazones. Vimos sus personajes Eda y Serkan enamorarse y luchar, superar obstáculos y en la vida real, bueno, vimos chispas por todos lados. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se enamoró de ellos como pareja? Su relación se convirtió en un tema de conversación constante, un vaivén de están juntos, se separaron, se reconciliaron, solo son amigos muy cercanos. Y en medio de este torbellino de especulaciones, de entrevistas ambiguas, de miradas cómplices que todos interpretábamos a nuestro antojo, siempre hubo un sector de fans que se aferró a la idea de que ellos, en el fondo, siempre estuvieron unidos. Hoy, esa idea cobra una fuerza inusitada gracias a las declaraciones de personas que aparentemente estuvieron ahí, codo a codo con ellos, y que ahora deciden hablar. Hemos seguido cada paso, cada publicación, cada supuesto encuentro. Recordemos que su romance se hizo público de manera bastante sutil al principio. Luego se volvieron más abiertos compartiendo momentos en redes sociales, viajando juntos, y la complicidad era palpable. Sin embargo, hubo periodos de silencio, de distancias, que alimentaron los rumores de ruptura. Y es precisamente en esos momentos de duda cuando las palabras de personas del círculo cercano adquieren un valor monumental. Porque no son solo fans especulando, no son solo medios buscando un titular, son voces que al parecer, estuvieron en el ojo del huracán junto a ellos. ¿Qué significa esto? Pues, para muchos, es la confirmación de lo que siempre sospecharon o esperaron. Que a pesar de las apariencias de los supuestos tiempos de reflexión, de las crisis que a cualquier pareja le pueden surgir, la conexión entre Hande y Kerem nunca se rompió del todo. Que quizás, y esta es una interpretación libre pero bastante extendida, los desafíos que enfrentaron como pareja, especialmente por la fama y la presión mediática, los llevaron a tomar caminos paralelos por un tiempo, pero sin perder nunca esa esencia que los unió. Los amigos, esas personas que nos conocen en nuestras facetas más íntimas, que han sido testigos de nuestras alegrías y nuestras tristezas, de nuestros aciertos y nuestros tropiezos, son a menudo quienes mejor pueden interpretar o revelar la verdad detrás de las cámaras. Cuando estas personas deciden hablar, y más aún cuando lo hacen para confirmar algo que muchos esperaban, el impacto es enorme. Imaginen la cantidad de veces que se les preguntó a ellos, a sus amigos, a sus colegas, sobre su relación. Y las respuestas hasta ahora habían sido guardadas bajo 7 llaves o dadas de forma muy diplomática, evitando confirmar o negar rotundamente. Pero ahora parece que la prudencia ha cedido paso a una verdad que sale a la luz, una verdad que valida esa esperanza de muchos fans. Ahora analicemos un poco más a fondo el porqué de la importancia de estas confirmaciones de los amigos. En el mundo del espectáculo, donde la imagen pública es tan vital como el talento, las relaciones personales a menudo se convierten en objeto de escrutinio. Cada gesto, cada ausencia, cada comentario es analizado y a menudo malinterpretado.
Cuando Andy y Kerem estaban en la cima de su popularidad como pareja, la presión era inmensa. Viajes, eventos, entrevistas, todo era motivo para especular. Y cuando, tras un periodo de aparente felicidad, los rumores de separación comenzaron a circular, el corazón de muchos fans se rompió. Los amigos de Andy y Kerem, en este contexto, se convierten en testigos privilegiados. Son aquellos que han compartido cenas familiares, que han estado presentes en momentos de ocio, que conocen sus conversaciones más allá de los guiones. Si ellos ahora afirman que siempre estuvieron juntos, ¿a qué se refieren exactamente? ¿Significa que nunca dejaron de amarse? ¿Que mantuvieron una relación a pesar de las apariencias? ¿Que los rumores de separación eran solo eso, rumores? O quizás, y esta es una posibilidad que no podemos descartar, que mantuvieron una amistad profunda y constante, una base de afecto incondicional que trascendió cualquier intento de separación romántica. Lo fascinante de estas declaraciones es la credibilidad que aportan. No es un fanático más en Twitter ni un rumor de pasillo. Son voces que se supone tienen acceso directo a la información. La forma en que se expresan, el tono, el contexto en el que se dan estas confirmaciones, todo suma para darles peso. Y es aquí donde la conversación se pone interesante, porque nos invita a repensar todo lo que creíamos saber sobre su relación. ¿Fueron todas esas especulaciones un invento mediático? ¿O simplemente no estábamos viendo la foto completa? Pensemos en la naturaleza humana. Las relaciones, sobre todo las que implican sentimientos profundos, rara vez son lineales. Hay altibajos, hay momentos de cercanía y de distancia, hay malentendidos y reconciliaciones. Es posible que Andy y Kerem hayan atravesado fases difíciles, que hayan necesitado espacio, pero que el vínculo emocional, esa conexión que nació en el set y floreció fuera de él, haya persistido. Y si sus amigos lo confirman, significa que ellos mismos han sido testigos de esta persistencia. Esto también abre una puerta a la reflexión sobre cómo el público y los medios a veces idealizan las relaciones de los famosos, y cómo cualquier pequeño desliz o indicio de problema se magnifica hasta convertirse en un escándalo. Si la realidad era que a pesar de las aparentes distancias, su conexión seguía intacta, entonces las narrativas de ruptura total, que dominaron muchos titulares fueron, en el mejor de los casos, incompletas y en el peor, incorrectas. La belleza de estas declaraciones, además, es que validan la esperanza de muchos fans que nunca dejaron de creer en ellos como pareja. Esa energía positiva, ese apoyo incondicional que siempre brindaron, ahora se ve reflejado en la confirmación de que su vínculo, de alguna manera, siempre estuvo ahí. Es un recordatorio de que a veces, las verdades más simples y profundas son las que se esconden a simple vista, o las que nos cuentan quienes mejor conocen a las personas involucradas. Ahora, para entrar un poco más en el detalle, aunque no tengamos las declaraciones exactas palabra por palabra en este momento, el mensaje general que se desprende de estas confirmaciones de amigos es crucial. Se trata de la idea de una conexión que, independientemente de los altibajos de una relación romántica convencional, nunca se perdió. Es la afirmación de que hubo una base sólida, un afecto genuino que trascendió las dificultades. Podemos imaginar que en entrevistas, quizás en eventos sociales, o incluso en conversaciones privadas que han sido compartidas con la prensa, estos amigos han ido dejando caer pistas o han sido más directos. Por ejemplo, podrían haber dicho cosas como: siempre se han querido mucho, su amistad es muy fuerte, incluso si no están juntos románticamente en este momento, o, y esto sería la confirmación más directa, realmente, a pesar de lo que se diga, ellos siempre han estado ahí el uno para el otro. Este tipo de declaraciones tienen un peso emocional y narrativo tremendo. Permiten a los fans reconciliarse con la idea de una relación que quizás no siguió el camino lineal que muchos esperaban, pero que en esencia, mantuvo su fuerza y su significado. Es como si dijéramos que el amor en su forma más pura puede manifestarse de maneras diferentes, y que una conexión profunda no siempre tiene que seguir las convenciones de una pareja oficial. Además, estas confirmaciones de amigos también ofrecen una perspectiva más humana de Andy y Kerem. Nos recuerdan que son personas reales, con sus propios desafíos y sus propias formas de navegar las relaciones. La presión de la fama puede ser abrumadora, y tener un círculo de apoyo sólido, como sus amigos, es invaluable. Si esos amigos ahora confirman que ellos siempre estuvieron juntos, es probable que hayan sido testigos de cómo se apoyaban mutuamente, cómo se cuidaban, incluso en los momentos más difíciles. Y aquí es donde la magia de la historia de Andy y Kerem, y de su relación, se vuelve.
ve aún más cautivadora. Porque si siempre estuvieron juntos de alguna manera, entonces esa chispa que vimos en pantalla nunca se apagó del todo, simplemente encontró otras formas de manifestarse. Y eso para los románticos empedernidos como muchos de nosotros, es una noticia maravillosa. Es importante recordar también que el término juntos puede tener muchas interpretaciones. No siempre tiene que significar una relación romántica activa y pública. Puede significar una amistad inquebrantable, un apoyo mutuo constante, un amor que trasciende las etiquetas. Y si los amigos de Hande y Kerem están confirmando esto, entonces tenemos una visión mucho más profunda y conmovedora de su vínculo. Ahora, vamos a pensar en las implicaciones de esto para su futuro. Si esta conexión tan profunda siempre existió, ¿qué nos depara el futuro para Hande y Kerem? ¿Podría esto ser un preludio a una reconciliación romántica, o simplemente la confirmación de una amistad que es tan fuerte como cualquier otra relación? Solo el tiempo lo dirá y nosotros estaremos aquí atentos a cada detalle, para contárselo todo. La belleza de estas noticias es que nos permiten apreciar la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el ojo público. Nos invitan a mirar más allá de los titulares y a comprender las capas de afecto y conexión que existen entre las personas. Y en el caso de Hande y Kerem, parece que esa conexión es excepcionalmente fuerte y duradera. Para concluir esta fascinante saga, lo que hemos desgranado hoy es que las voces más cercanas a Hande y Kerem están enviando un mensaje claro y contundente: su vínculo, esa conexión que tanto nos cautivó, nunca se rompió por completo. Ya sea en el ámbito romántico, en una amistad profunda, o en una mezcla única de ambas, lo que queda claro es que siempre estuvieron ahí el uno para el otro, apoyándose y compartiendo un lazo especial. Estas confirmaciones de sus amigos no solo validan la esperanza de muchos fans, sino que también nos ofrecen una visión más profunda y humana de estos dos queridos artistas. Nos recuerdan que las relaciones son complejas, que el amor y el afecto pueden manifestarse de diversas formas, y que a veces, la verdad más bella se encuentra en la lealtad y el apoyo incondicional de quienes nos rodean. Así que, queridos amigos y amantes del entretenimiento turco, hemos llegado al final de este vídeo, pero la conversación apenas comienza. Hemos explorado los entresijos de las recientes confirmaciones sobre Hande y Kerem, y esperamos haberles brindado una perspectiva clara y entretenida. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje de especulaciones y confirmaciones. Su presencia aquí significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecen estas declaraciones de los amigos? ¿Creían ustedes que siempre estuvieron juntos de alguna manera? Déjenme saber sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si la información les ha parecido interesante, por favor, no se olviden de regalarnos un like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también son fans de Hande y Kerem, así todos estaremos al tanto. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Adiós.